Bienvenida a nuestro próximo invitado, es Carlos Regazzoni, fue director del PAMI durante el gobierno de Mauricio Macri, 1 año y medio. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Buenas noches. Antes de charlar con Carlos, vamos a compartir con Hernán relación entre el aumento de las jubilaciones durante el gobierno de Javier Milei y los aumentos de los medicamentos. Y a partir de esos datos, ¿qué está viendo Carlos? Y yo diría de manera más preocupante, ¿qué ve en el futuro inmediato? Hernán, ¿cuáles son los datos? Bueno, los datos son realmente contundentes. Te muestro, creo que tenemos una placa. Sí. Ahí mirá, ¿cuánto aumentó la mínima con bonos si lo miramos en el último año, octubre? 152%. La mínima sin bonos, 179%. Vos sabés que el bono está congelado, por eso la diferencia entre una cosa y la otra. Ahora, si tomo los medicamentos del Vademecum de precios fuera de lo que es PAMI, el incremento fue de 214. Fíjate que le gana lejos a las dos mínimas. Y si tomo los de medicamentos PAMI, el incremento es aún mayor. Acá pasan dos cosas. No solo en los últimos meses los medicamentos de PAMI aumentaron más que los medicamentos promedio, sino que además hay varios que salen del Vademecum y ni bien salen, aumentan de manera significativa. Si querés, en la placa que sigue te hice el calculito de cuánto... Supongamos que un jubilado toda su plata del haber la gasta en medicamentos. Bueno, si tuviese una mínima con bono, perdió el 20% de su poder adquisitivo. Si tuviese una mínima... sin bono es el principio. Sí, sin bono. Sí. En los medicamentos de PAMI perdió el 50%. Con bono ambos, pero con medicamentos generales o con medicamentos de PAMI. Bien. Vale la mitad. Obviamente nadie consume todo en medicamentos, pero si hacemos ese ejercicio, perdió la mitad de su poder adquisitivo o, dicho de otro modo, la jubilación con bono aumentó la mitad que lo que aumentaron los medicamentos a los que debería acceder el afiliado. Carlos, ahora te pido un diagnóstico y una proyección, pero recordemos qué decisiones tomó el gobierno de Javier Milei como para provocar estos aumentos. No, básicamente la liberación de los precios en diciembre, pero sobre todo este efecto que él menciona se debe a un problema general que hubo con la economía, que es la caída del poder adquisitivo del salario, donde la de los jubilados cayó más todavía que el resto, porque es un precio muy regulado. O sea, los otros salarios tienen paritaria, con lo cual, si bien fueron por debajo de la inflación, algo se le aproximan. O sea, liberaste precio de medicamentos y al mismo tiempo bajar las jubilaciones. Todos los precios del mercado. El mismo análisis se puede hacer con la leche o con la carne y te va a dar un cálculo igual. Así que no, o con las tarifas, por ejemplo, y daría lo mismo. ¿En qué o qué elementos tomarías para graficar la gravedad de la situación en la que estamos en relación específicamente a jubilados y jubiladas en su atención de salud? El dato más preocupante es que se duplicó la cantidad de personas jubiladas que están en situación de pobreza. Históricamente era del 6%, hace unos años pasó a ser el 15% y ahora es el 30%. Ese es el dato más, yo diría, si tuviese que tomar uno, el que más me preocuparía es ese. Porque una persona jubilada que está por debajo de la línea de pobreza, automáticamente estás hablando de una situación de vulnerabilidad inmensa. Claro. Ahora, Carlos, da la sensación que, lo charlamos fuera del aire, que el pacto de salud de nuestra sociedad, tal cual lo conocíamos, está roto. ¿Coincidís? Yo creo que esto viene de larga data, ¿no? Yo creo que para mí el gobierno también ataja una inercia donde esto venía rompiendo, no daba más. Porque recuerden ustedes que en los últimos 2 años del gobierno de Fernández se había pisado el precio de las prepagas, pero eso había repercutido en un ajuste tremendo sobre el ingreso de los médicos. Y eso era ya intolerable. Los médicos ya, recuerden ustedes que empezaron a atender con copagos y demás. Obviamente, si vos sometés a estrés un sistema que esencialmente debe ser solidario, bueno, se rompe y no es más solidario. ¿Y qué consecuencias tiene en la actualidad? ¿Qué significa hoy la atención médica? Para vos tener asistencia médica, necesitas una cantidad de prácticas que tienen que ser financiadas. Sí. Porque son muy pocas personas en el mundo las que pueden financiar el 100% de lo que consuman en salud, en que sean millonarios. Con lo cual, si vos no lográs un sistema de financiamiento, no vas a tener atención médica. Y si vos no tenés atención médica, tenés más mortalidad. De hecho, en la Argentina, perdón, un dato, en el conurbano, o sea, la probabilidad de cumplir 61 años es la mitad que en Dinamarca, pero en el conurbano, en los barrios más humildes, 3 veces menos que en Dinamarca, porque hay menos atención médica. Ahora, la dinámica de la discusión que vos mencionabas del sistema de salud y demás, ¿la solución era la desregulación absoluta? Yo ahí diciendo, no creo que no era la solución, porque cuando vos no podés tener, es decir, nosotros tenemos que tener salud para todos por igual.
Ese es el imperativo. Para eso vivimos en comunidad. Para tener todo salud por igual, necesitamos un básico de prestaciones de salud para todos por igual. Eso es un costo básico, esencial, que si el que gana 10 no pasa algo al que gana 3, para que los dos tengan 6 cada uno, no se cumple. Es decir, el que no tiene recursos va siempre a tener mala salud y el que tiene recursos va siempre a tener mejor salud. Cuando vos separaste el sistema solidario, que es lo que ocurre ahora con el ingreso de las prepagas en el Seguro Nacional de Salud, o sea, en el sistema de obras sociales, ahí lo que haces es generar un sistema de financiamiento para ricos y otro para gente sin recursos. Y cuando Cristina lo corre al presidente con la cuestión de los medicamentos, ¿qué le está diciendo? No, yo creo que ahí ella lo corre por derecha y lo que le está diciendo es seguir con tu política, pero vos no estás logrando todo esto que yo había logrado durante mi gestión. Creo que yo interpreté que eso quiso decir la presidenta. Ahora bien, el problema es cómo logró el gobierno de Cristina y el periodo kirchnerista los beneficios que logró. Y ahí lamentablemente caemos en el gasto público, en los subsidios, en los controles de precios, toda una serie de medidas que al final del camino de alguna manera distorsionaban el mercado. Yo no soy economista, pero que había algo que estaba funcionando mal y no hay ninguna duda, porque Argentina viene deteriorando sus índices sanitarios hace 20 años y no ha parado eso. Hay un economista cordobés, Nadine Regañarás, que hace un informe continuado sobre cuánto representa. Él toma su caso particular porque es una prepaga, creo que de Córdoba o Mint, y cuánto representa sobre un salario promedio, salario registrado promedio. El último dato de octubre, el orden del 25%, muchísimo más alto que históricamente, salvo el pico de desregulación enero-febrero de este año. La consecuencia de eso, por lo menos se anuncia que gente que se va de las prepagas. ¿Se puede cuantificar eso? Sí, se calcula que 1 millón de personas o dejó la prepaga o bajó de plan. Eso es lo que está pasando, de un universo de 6 millones de personas. Los que más se fueron de las prepagas son personas mayores, que es a las que más les aumentó. De hecho, yo escribí bastante sobre eso al principio, porque dije, es injusto que una persona que vino pagando 30 años la prepaga, de golpe venía pagando 300.000 pesos por mes, que para una persona, alguien que había sido gerente y se había jubilado, capaz que lo podía sostener, o los chicos lo ayudaban, y de golpe pasó a pagar 1 millón de pesos. Bueno, el sistema solidario también sería eso, que vos estás aportando para que otra gente mayor tenga la posibilidad de tener la prestación y cuando a vos te toca puedas... Es un muy buen punto el que tocas. La primera solidaridad es temporal, porque nosotros la mitad de los recursos en salud los vamos a usar después de los 65 años. Y eso nos va a pasar a todos. Y justamente cuando menos dinero podés producir. Claro. Entonces, vos cuando aumentás la cuota a la gente mayor, lo que estás haciendo es expulsándola del sistema. Porque eso no resuelve la ecuación actuarial. No quiero aburrirlo, pero créanme que vos cuando en un seguro de un auto vos pones una prima muy alta para el que tiene muchos accidentes, lo que querés es que se vaya. Claro. No porque si no le tenés que cobrar un auto cada año porque rompe el auto una vez por año. Así que así no funciona el sistema. Y de hecho el resultado fue malísimo. Y eso va todo al sistema público. Y bueno, la gente mayor que queda sin prepaga, así como la gente que se quedó sin trabajo, que aumentó un poco el desempleo, también se queda sin cobertura de salud, esa gente va a engrosar las filas del 58% de los argentinos que no tiene cobertura de salud. Ahora, alguien que no tiene cobertura... Depende del sistema público y tiene una expectativa de vida de 10 años menor. O sea, es un tema muy grave. Porque uno imagina que el tema de la prevención, es decir, cuando vos tenés un sistema que no cubre la necesidad que tenés o que te expulsa eventualmente, vas a hacer una consulta cuando ya tenés una patología o una manifestación de ella. Es así. Ahora, yo no quiero aburrir con estadísticas, pero el gran problema de la salud es el tratamiento. No es tanto la prevención, es muy importante, pero nosotros vivimos 80 años de expectativa de vida, puede vivir una persona, o 85 en Europa o 90 en Japón, porque existen muy buenos tratamientos. Ahora, en nuestro país, el infarto en la guardia tiene el doble de mortalidad que en un país desarrollado. Se trasplanta 3 veces menos médula ósea. Cualquier tumor es 2 a 2,5 veces más letal en nuestro país. Los tumores infantiles 3 veces más que en los países desarrollados. Todo este problema de salud lo que requiere es mejores tratamientos. Vos para dar mejores tratamientos necesitas hospitales equipados, con personal motivado, con un sistema profesional muy eficiente, todo el mundo con acceso a los tratamientos que necesita. Mi ley te diría, eso requiere recursos y no hay plata. Yo ahí lo que diría es lo siguiente. Esto es
son necesidades esenciales. Entonces, digamos para qué hay plata, y eso démoselo todo por igual. Yo doblo la apuesta, porque es la única manera en que se ha logrado reconstruir el sistema de salud. Digamos, bueno, yo entiendo los techos presupuestarios porque eso es ser realista. No podés, o sea, la plata no se puede fabricar. Listo, entiendo. Ahora, veamos cuál es ese techo presupuestario y en base a eso diseñemos un conjunto de prácticas indispensables que no puede faltarle a nadie y que todas tienen que ser de excelencia. Porque además este sistema que yo les digo ya existe. Se llama Cobertura Universal de Salud. Es un plan que diseñó la Fundación Bill y Melinda Gates con el Banco Mundial y la Universidad George Washington, y hoy en día no hay ninguna duda que países como el nuestro debería evolucionar hacia ese tipo de prestación. ¿Por qué? Porque tenemos el 70% de los chicos bajo la línea de pobreza. Hoy en día los chicos no crecen en estatura. La Argentina tiene, hoy los chicos crecen menos en estatura que hace 100 años. Ya, para darles un ejemplo, ¿no? Lo mismo se adelantó la diabetes, porque los chicos tienen peor nutrición, la crisis de edentación, o sea, pérdida de piezas dentarias. 4% de los chicos de más de las personas de 20 años tienen menos de 20 dientes. Tenemos el problema de dentadura más grave de Sudamérica. Para corregir todo esto, no conozco, tómenlo como de quien viene, sí, no conozco otro modo que no sea organizando un sistema de salud. Y en el mundo los que funcionan, esas organizaciones terminan en planes nacionales. Bien, por supuesto, con sus... no el sálvese quien pueda, digamos. No, el sálvese quien pueda es malo incluso para el que se salva. Está demostrado que los pacientes, cuando vos tomás en la distribución las personas que más viven más si en los países viven en países equitativos. Hernán. No, recién cuestionabas las regulaciones de precios de Cristina y demás. Ahora, a todas luces, cuando uno ve que desregulan y te aumentan el doble de lo que aumentaron las jubilaciones, ¿cuál es el cuestionamiento a la regulación en medicamentos y en prepagas en particular, dado que cuando la regulaste te funciona mejor? Eso, pero lo médico no. Yo lo que creo que ahora el gobierno lo que está haciendo es, con la política que los argentinos votaron, tratando de arreglar algo que nos estaba llevando a estrellarnos en la inflación. Y diría que la inflación está bajando. Si vos no bajás la inflación, todo esto es incontrolable. Por una sencilla razón, es un bien de consumo masivo. Pero entre otras cosas baja la inflación. Pero porque los jubilados no tienen un mango. No, eso yo no lo sé, hay que hablarlo con un economista. No te sé. Bueno, por eso, lo definirás vos. Lo que te digo es, lo que sí te voy a dar la derecha, en lo siguiente. Un arreglo económico, o sea, un acuerdo económico, un plan económico, sin plan de salud y plan de educación, desconozco ejemplos que hayan funcionado en el mundo. En general es una cosa y la otra, ¿no? Por ahí funciona el plan económico y no funciona en la sociedad. Sí, aparte es muy difícil promover crecimiento económico genuino si vos tenés a la población que necesita gente para trabajar, que esté sana y que tenga formación. Eso se llama carga de enfermedad y está ampliamente estudiado. Bien alimentada y bien formada, claro, por otra parte, para lo cual necesitas una buena alimentación. Carlos, te quiero hacer ping-pong de 2 o 3 cosas muy breves. Primero, posibilidad de vender libremente todo tipo de medicamentos en cualquier góndola. ¿Qué opinión te merece? Yo creo que eso tiene que estar muy regulado. Vos podés poner un medicamento en la góndola, pero tenés que entender que va a aumentar la automedicación, aumentar el riesgo de fraude y de adulteración y aumentar el riesgo de reacciones tóxicas para todo y de mal manejo. Porque no es lo mismo, el manipulio es importante. Entonces para eso tenés que poner... ¿Funciona en algún lado según tu experiencia? No, en los países hay venta poco, pero normalmente son presentaciones con menos cantidad de comprimidos o menos mililitros justamente para evitar los riesgos. Cualquier medicamento de venta libre tiene riesgos potenciales, o sea, puede aumentar el riesgo de hemorragia digestiva, de insuficiencia renal, de insuficiencia cardíaca, precipitar reacciones alérgicas, o sea, es incontable. Y último, ¿qué opinión te merece la campaña contra el dengue, para la prevención del dengue? Y bueno, me parece que estamos un poco lentos. Hubo un plan estratégico que se hizo con el ministro anterior, lo hizo el CONFECLISA, el conjunto de ministros de salud de la nación. El dengue no es algo nuevo los argentinos, pensemos que todo el NEA, no hay NEA, tiene circulación permanente, con lo cual ahí hay mucha experiencia. ¿Qué va a pasar con el dengue? No lo sé. Hasta ahora la tendencia es que va a aumentar la incidencia y va a aumentar la letalidad, que es lo que viene pasando en toda América Latina. Ya tenemos problemas en Paraguay y ya hay problemas también en Ecuador y Colombia. Con lo cual habría que prepararse. Para eso hay 2 cosas, vacunar y fumigar. Carlos, gracias por haber venido. Un gusto. Bueno.